uno de los congresistas que ha demostrado más pugnacidad en el ejercicio de sus funciones. Estoy hablando de Alejandro Muñante, miembro de la bancada de Avanza País, puesto que... Renovación Popular. Perdón, él se ha quedado. Disculpe, señor Muñante, usted es vocero alterno de Renovación Popular. De los que se quedan, digamos, son 9. Se ha quedado. Hemos conversado con otros compañeros suyos. Los fieles y los infieles, diría usted. Qué bárbaro. Bueno, parece que estuviéramos en la época así de la creación. Alterno, en todo caso, vocero alterno y muy ortodoxo miembro de Renovación Popular, que lo hemos conocido por algunas iniciativas legislativas que ha tenido, y hay una nueva que tiene que ver esta vez con la cesación inmediata que usted quiere que se produzca de los jueces constitucionales que han cumplido su mandato de 5 años. Buenos días, Fernando, Mónica. Sí, esa es una norma que hemos presentado. Lo presenté anteayer, pero lo anuncié el día de ayer. Es una ley que efectivamente plantea la modificación del artículo 9 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Esto obedece a que nosotros queremos que se cumpla el principio de supremacía de la Constitución. Es decir, la Constitución en su artículo 201 habla claramente que el periodo o el mandato de los tribunos del Tribunal Constitucional es 5 años. Ellos son elegidos por 5 años. Esto también se condice con la propia norma, ¿no? Con la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en su artículo 9. Sin embargo, el artículo 10, que fue modificado en el año 2006, establece que ellos permanecen en los cargos, en su último párrafo del artículo 10, permanecen en sus cargos mientras no sean reemplazados por uno nuevo. Esto ha permitido ciertos incentivos, ¿no? Ciertas movidas, ciertas tretas jurídicas, políticas, que incluso han interrumpido 2 procesos de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Recordemos que en el primero ha habido una disolución del Congreso y en el segundo una medida cautelar, bastante extraña, por cierto, ¿no? Donde le impidió al Congreso ejercer esta función constitucional. Y, oh sorpresa, quien promovió esta acción judicial hoy es ministro de Defensa. Entonces se presta para suspicaces. Lo que queremos es que se acabe esta situación y se cumpla realmente lo que dice la Constitución en su artículo 201. O sea, sus argumentos pueden ser válidos en una interpretación, pero las leyes no se hacen, digamos, mirando un solo periodo o una sola circunstancia. Cuando hay una modificación se ve en la perspectiva, digamos, del horizonte y del tiempo. ¿Qué pasa? Por esa razón, Mónica... Pero déjeme preguntar. ¿Me deja preguntar? Okay. Muy bien. El congresista Muñante, el problema es el siguiente. En este momento nos encontramos con un tribunal constitucional que ha excedido en su mayoría el tiempo que le corresponde. Sin embargo, en el Congreso tampoco ha habido una contraparte de poder lograr 87 votos para que esto se produzca y se reemplace. Han habido muchos contratiempos políticos. ¿De qué manera nos va a garantizar que con esa modificación sí podamos tener esos 87 votos y se reemplace por gente idónea el Tribunal Constitucional que no puede dejar de trabajar? El proyecto de ley que planteo justamente busca una permanencia en el tiempo, y por esa razón es que en la modificación del artículo 10 que planteamos en este proyecto señala que el Tribunal Constitucional tiene que avisarle al Congreso sobre la culminación del periodo de uno de sus magistrados con un periodo de 12 meses, ¿no? de tiempo. Es decir, un año antes que termine, el Tribunal Constitucional le avisa al Congreso para que el Congreso tenga todo el tiempo de poder reemplazarlo, justamente pensando en la permanencia y no pensando en la coyuntura en la que vivimos. Este proyecto no piensa dejar sin quórum al Tribunal Constitucional. Más bien lo que queremos es que el tribunal tenga y goce de la legitimidad que necesita. Ya sabemos que hay una moción, una acción de parte de la congresista Chirinos, ¿no? de Avanza País, que ha solicitado a través de una moción de orden del día para que se pueda retomar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces creemos que este proyecto, con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, pueden ir de manera paralela
de tal manera que uno no tenga por qué excluir a la otra. Ambos van con caminos distintos, pero creemos que los dos pueden llegar al mismo rumbo y así fortalecer el principio de alternancia en la cual se basa nuestro sistema democrático. Señor Muñante, yo le ruego que nos espere unos instantes la hora de los anunciantes de RPP y luego retomamos para que nos explique cómo así se garantiza que el Tribunal Constitucional no se quede sin quórum cuando el problema actual concierne a 6 de los 7 jueces que integran ese tribunal. Vamos entonces a oír a los anunciantes y retomamos nuestra entrevista con usted, vocero alterno de Renovación Popular. Este año ha sido absolutamente atípico en temas económicos. En todo el mundo, una contracción económica muy severa. La economía afecta a todos los peruanos, ya sea de manera directa o indirecta, y por eso es importante entenderla. Oye, es mi plata, yo he aportado, yo quiero que me devuelvan, no tengo trabajo, necesito el dinero. Soy Omar Mariluz, y en Economía para Todos te explicamos de forma clara y directa cómo la economía impacta en nuestras vidas. Cuando se frustran nuestros planes o nos sentimos amenazados o invadidos o pensamos que se ha cometido una injusticia con nosotros, se activa la cólera. La cólera es esa energía que nos permite defendernos y enfrentar los obstáculos, pero puede ser muy dañina. ¿Qué puedes hacer para controlar la cólera? Cuando estés muy molesto, salte de la situación, respira con tranquilidad hasta que bajes la intensidad de la cólera. También puedes buscar descargar la cólera con algunas acciones específicas que no hagan daño a nadie ni a ti mismo, como golpear una almohada, zapatear, rasgar papel o aplastar plastilina. Si tus reacciones de cólera son muy intensas y haces mucho daño, es necesario que busques ayuda. Los profesionales de la salud estamos para apoyarte. En el 2020, nuestra labor al servicio de los peruanos fue reconocida por la empresa consultora Merco, convirtiendo a RPP en el único medio de comunicación del país dentro del ranking de las 20 empresas más responsables durante la pandemia, ocupando el puesto número 8. RPP reafirma su compromiso con el Perú, brindando responsablemente información útil. Gracias por la confianza que nos alienta a continuar con nuestro propósito, promover el progreso de los peruanos. RPP, la voz del Perú. 17 años antes, las portadas de revistas, los anuncios memorables y leyendas infinitas, los conciertos, donde el puño se agita y la garganta grita. Las voces que pasaron, pero seguirán sonando 17 años adelante, conectados. No nos para nadie, y aunque todo cambie, nuestra pasión por la buena música es eterna. Escucha Radio Oxígeno. 17 años respirando buena música. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, la voz del Perú. Tu salud es una prioridad para RPP. Por eso, acompañamos tus tardes con información basada en ciencia y evidencia que es vital para ti. Sintoniza Espacio Vital de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RPP, la voz del Perú. Dicen que somos la generación que solo para en línea. Sí, en línea, al aire y en todos lados, porque nos atrevemos a hacer algo nuevo todos los días, sin miedo a los haters. Total, siempre habrán más lovers, porque disfrutamos la variedad. Y esa mezcla es nuestra esencia, porque vamos en sintonía contigo y con lo que quieres escuchar. Studio 92, primeros en tu música. Son las 8:50, estamos conversando con el congresista Alejandro Muñante, vocero alterno de la bancada de Renovación Popular, y nos está explicando este proyecto que es de ley, según el cual los
jueces constitucionales cesarían de iure en el momento en que cumplan sus 5 años. Si este fuera el caso, si se apoyase este proyecto y se aplicase con los actuales jueces, cosa que es discutible, 6 de los 7 quedarían cesados. ¿Cómo entonces habría quórum para que pueda seguir funcionando? Sí, mire, esto va a tener su propio camino. No es que se va a aprobar mañana, ¿no? Todo eso lo sabemos. Esto va a pasar incluso hasta por 2 comisiones. Esto tendría un tiempo determinado hasta que sea aprobado por el Pleno, luego promulgado, luego publicado en el Diario Oficial del Peruano. Mientras todo eso ocurre, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional también se va a dar en el Congreso. Entonces, puede ser que la elección se dé antes incluso de la aprobación de este proyecto de ley, pensando justamente en el tiempo. Si nosotros nos detenemos solamente al momento actual, podemos pensar eso, pero si hacen ustedes las cosas a tiempo, no hace falta esta ley. Esta ley simplemente es útil si no eligen a tiempo ustedes. Que justamente lo que ha sucedido hasta el día de hoy es que tengamos 6 magistrados del Tribunal Constitucional que tienen 7 años, 1 mes en el cargo. Entonces, justo para salvar esa situación, para que no pasen otros 5 años más, entonces es necesario que este proyecto también entre en el debate para que los congresistas tomemos conciencia de nuestra responsabilidad y podamos elegir correctamente a los magistrados del Tribunal Constitucional. Congresista, entonces presenta usted la iniciativa como una herramienta de presión, teniendo en cuenta la coyuntura en relación al Tribunal Constitucional. El grave problema también el grave problema es que estamos frente a esa realidad, pero por el otro lado, digamos, se ha politizado mucho el tema de los reemplazos del Tribunal Constitucional. No por culpa de uno u otro, sino la circunstancia ha hecho que se politice. ¿Cómo garantizamos a la gente que efectivamente estén los mejores tribunos allí y que sean elegidos adecuadamente y digamos, no con evaluaciones informales, hay que decirlo, por las preguntas que hacen, sino que efectivamente esté la gente adecuada en el Tribunal Constitucional, que es una entidad, en un momento como este, una entidad importantísima? Sí, bueno, esa es una tarea que el Congreso tiene, ¿no? El Congreso tiene que tener toda la transparencia para poder elegir a los mejores cuadros. Yo soy de la idea que deberíamos retomar la elección pasada, pero retrotraerlo hasta la entrevista personal y antes de colocarles el puntaje, porque creo que ya ha habido recursos, ya ha habido horas hombre que se han empleado para poder esa elección. Entonces, mal haríamos, creo yo, de volver a gastar esos recursos para iniciar un proceso desde cero. Eso definitivamente nos ahorraría mucho tiempo y podríamos tener un nuevo tribunal que es necesario para darle la legitimidad que necesitan en un tiempo más corto que si empezamos de nuevo la elección. Señor Muñante, hemos comprendido entonces que quieren acelerar la elección por una parte y al mismo tiempo, si esta no llegara a término, hacer que se retiren 6 de los jueces actualmente vigentes. Muchas gracias. Queremos hacer cumplir la Constitución, Fernando. Sí, hemos comprendido con los detalles que hay que tomar en cuenta en el medio, porque no hay que escamotear a qué conduciría esa propuesta. Muchas gracias, señor Muñante. Recuerdo que es el vocero alterno de la bancada de Renovación Popular. Tomamos contacto ahora.